Gracias, Polo, por esta interpretación tan linda. Lo haces un poquito más grave, ahí está bien. Gracias, hermano. Un feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Es gozo y alegría poder celebrar un sábado más en esta tierra. Es nuestro último sábado, perfecto. Nuestro último sábado de reunión, porque no sabemos si el próximo sábado estaremos aquí. Pero hoy estamos en la casa de Dios. Así que todos son bienvenidos a la casa de Dios. A la reunión celestial, no es una reunión terrenal. Nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de conectarnos a la reunión celestial que se le tributa al dador de la vida, que es nuestro Padre eterno. Y en el nombre de Jesús, venir a alabar su nombre. Así que ustedes en este momento y yo estamos reunidos y conectados a la reunión y a la santa convocación universal que se le está tributando al dador de la vida. Claro que estamos aquí en el planeta Tierra y claro que estamos en la ciudad de San Luis, pero tenemos el privilegio de estar conectados con todos los seres celestiales, los que nosotros no conocemos. Y tenemos el privilegio nosotros de ser directamente y en persona los que fuimos rescatados por la preciosa sangre del Cordero que murió por nosotros crucificado. Qué gran privilegio tienes tú. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta reunión que le llamamos la reunión celestial en día de sábado. Algunos llegarán tarde a la reunión. La mayoría del mundo cristiano llegará tarde a esa reunión, pero nosotros llegamos puntuales, hermanos. Llegamos un día antes, en el séptimo día del Señor. Voy a invitarlos para que abran sus Biblias. Dos cosas voy a hacer esta mañana que yo regularmente no he acostumbrado a hacer. Una de ellas es agarrar toda la lectura bíblica de lo que vamos a meditar esta mañana. Y otra de ellas es hacer la oración después de la lectura bíblica, que siempre es importante hacer la oración. Inclusive antes de abrir las escrituras, debemos de agradecerle y orar a nuestro Dios. Pero yo siempre creo firmemente que la persona que se encarga de hacer la oración en el culto divino, la oración pastoral, está trayendo una oración de consagración al Señor. Así que los invito a inclinar nuestro rostro para abrir la palabra de Dios. Nuestro amado Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios majestuoso, Dios Rey del universo. Alabado sea tu nombre, Señor. Digno eres de ser loado, digno de ser reverenciado, Señor, porque tuviste el gran amor de entregar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual decidió voluntariamente morir por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Rogamos que la presencia de su Espíritu Santo, su Espíritu Divino, nos ayude a comprender su Sagrada Escritura. El mensaje escrito que nos dejó, Señor, hace 2000 años, para entender y comprender nuestra verdad presente. Señor, para que nuestros pasos sean enderezados y caminemos de acuerdo contigo, Señor, creyendo en tu salvación. Gracias por el poder de tu evangelio, que ese evangelio es lo que nos enseñarás de esta mañana, Señor. Así que alabado sea tu nombre, oh Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea en nuestro medio. Te invitamos a quedarte con nosotros. Sé nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro guía y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Danos tu paz, oh Padre Celestial. Lo solicitamos todo en el nombre de Cristo, nuestro divino Salvador, Dios y Rey nuestro. Bendito sea. Amén. El capítulo 24 del libro, ¿sí? Está en... ¿No la tienes? ¿No está aquí? Okay. Nuestra presentación está en el capítulo 24, así que yo los voy a invitar para que juntos abran sus Sagradas Escrituras. En el capítulo 24,
Ya que estemos en el capítulo 24, vamos a ir al versículo el versículo 13 en adelante. Capítulo 24 de Lucas, perdón, estoy un poco tenso porque saben que el sistema no trabajó muy bien. Ya estoy listo con la presentación. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Vamos a sacar esto de aquí para que los muchachos lo tengan. Ya está listo. Lucas 24, 13 en adelante. Leo así. Siga la lectura conmigo, por favor, hermanos. Y aquí, dos de ellos, ¿estamos? Lucas 24, 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les respondió, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes sacerdotes a nuestros gobernantes, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Me brinqué uno. Y le entregaron los príncipes sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos de él que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esta cosa aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer a los profetas, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que él iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día haya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras que él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volviéronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Les leí todo el relato para que tengamos el contexto completo de lo que está sucediendo en esta acción. Este capítulo, mis hermanos, tenemos nosotros el privilegio, el gozo y la alegría de saber lo que realmente es evangelio,
Evangelio es noticia nuevecita. Lo que no acontece diario en este planeta. Un hombre murió, pero un hombre resucitó. Y este era el clímax, este era el contexto bueno que nosotros necesitamos saber. Esta es la respuesta que tú y yo requerimos. Mi madre y mi padre murieron y están descansando en la tumba, igual que todos los muertos del cementerio. Pero nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, garantía de que tú y yo, si morimos y nuestros muertos que murieron creyendo en Cristo Jesús, resucitarán como Él. Este pasaje que estamos aquí viendo es el pasaje que realmente nos debería de interesar. Nada importa en la vida, ni los placeres mundanos, ni los logros, ni los goces, ni nada de lo que hay en este planeta nos debería de interesar más que esto. El acto más sublime que a nosotros nos podía haber pasado es que Cristo resucitó para ti. Es que Cristo resucitó para mí. Es que si estás enfermo, a punto de morir, no importa. Cristo es la garantía de que tú vas a tener vida eterna. De que yo voy a tener vida eterna. De aunque me vuelva viejo y muera y me vuelva polvo en la tierra, he de ver a Cristo. Has de ver a Cristo Jesús. Esto es lo más importante porque Él garantiza la vida eterna. De todo este relato, lo más importante no son los discípulos de Emaús. De todo este relato, lo más importante es el personaje glorioso, magnífico de Cristo Jesús, tu Rey, tu Salvador, hacedor tuyo, creador tuyo. Cristo Jesús es el sublime personaje de nuestra historia, porque en Él está garantizado el futuro de tu vida, de tu familia, de tus bancarrotas, de tus derrotas, de tus dolores, de tus congojas, de tus tristezas. Cristo tiene garantizado alegrar tu vida por la eternidad si confías en Él. Cree en el Señor Jesucristo y no tan solo serás salvo, vas a ser feliz por la eternidad. Este es el meollo del asunto de la vida. Esta es la razón de ser. ¿Por qué estás existiendo? ¿Por qué tu mente tiene razonamiento? Este es el meollo del asunto. Que nosotros los humanos aprendamos a creer en Jesucristo nuestro Salvador. Porque en Él está garantizada nuestra felicidad, hermanos queridos. ¿Lo están poniendo por allí? Muy bien. ¿Ya lo tienen, chicos? ¿No salió? ¿No quiso? Muy bien. Teníamos un PowerPoint que no quiere leer por ahí nuestro computador. No pasa nada. Tenemos el relato bíblico, que es lo más importante. El PowerPoint nos ayuda a comprender con imágenes el mensaje. Pero lo más importante aquí, mis hermanos, es la lectura. Porque la lectura, dice la Biblia, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a confiar porque escuchamos la palabra de Dios. Claro que si tú miras las maravillas de Dios, vas a creer más en Él. Pero la fe viene por el oír. Como los niños aprenden a creer en sus padres, ¿no? Por la relación de palabras. Los hijos saben cuándo le pueden pedir a los padres. Saben cuándo deben de parar de pedir. Porque ellos conocen la voz de mamá y de papá. Y así nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios por el oír la palabra de Dios. Y esta mañana hemos venido para eso. Así que como ya les narré, ya les leí todo lo que el relato bíblico dice, pues va a ser muy fácil para ti comprender y para mí exponer lo que las Sagradas Escrituras dicen. Entonces vamos a regresar al versículo 13, por favor, que estamos en pantalla. Nos devolvemos hasta el versículo 13. Y esto sí lo podemos contemplar aquí, qué bueno. Gracias, hermanos, por esforzarse tanto. Saben que fue muy difícil que ellos pudieran proyectar esta mañana. Es un milagro que nosotros tengamos eso ahí. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día. ¿Cuál mismo día? ¿De qué día estamos hablando?
a este relato, si tú en casa tienes la oportunidad, te regresas un poquito y vas a ver que este relato se está hablando del domingo de la resurrección. Es el tercer día. ¿Ustedes recuerdan que leímos hace ratito? Ahorita lo vamos a volver a ver. Este mismo domingo, el día que Cristo resucitó, venían dos de los discípulos, el mismo día iban a una aldea llamada Emaús. Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos, un poquito menos, la distancia entre este punto y el aeropuerto. Los que conocen aquí la ciudad, más o menos como de aquí al aeropuerto, un poquito menos. A pie nos tardaríamos casi alrededor de 2 horas para llegar. Los que caminamos más de 10 kilómetros sabemos que un poquito menos. A buen paso, y como hay muchas curvas y todo eso, nos tardaremos unas 2 horas llegar. En coche te tardas 10 minutos, más o menos, 13 minutos. Este era un camino que ellos estaban regresando a Emaús. Y eran dos de los que habían conocido y oído de Cristo Jesús. Deme el siguiente versículo, por favor. El siguiente versículo. El siguiente versículo, por favor. Ahí les voy a pedir que estén bien al pendiente. Iban hablando entre sí. ¿Sabe? Ellos iban hablando entre sí de las cosas que habían acontecido. Lo que había acontecido en ese día de resurrección. ¿Qué habían acontecido? La crucifixión. ¿Cómo habían tomado prisionero a nuestro Señor Jesús? Todos los comentarios que había alrededor de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Las bofeteadas, alguien lo escupió en la cara, alguien le impuso en la cabeza una corona de espinas, alguien se le ocurrió meterle un lancetazo, otro, aquel hombre que le sostuvo la mano y el otro que le dio los martillazos para meterle los clavos y se le abrían hacia los lados los huesos de la mano, nunca se quebraron, eso explica la hermana White. Nunca se traspasaron, ni se quebraron, ni se rompieron, ni quedaron rotos los huesos. Se abrieron los huesitos que están entre dedo y dedo para que entrara el clavo. Cuando levantaron la pesada cruz y la dejaron caer sobre aquel hueco que estaba o un hoyo en la roca, entró la pesada cruz y se sintieron desgarrar sus manos y sus pies. Y se la dio por el peso porque estaba más grande el hueco que el madero. Así que el peso de Cristo Jesús lo hizo mantenerse de lado tal vez. Yo no sé si lo pusieron un nivel para que estuviera derechito como te lo presentan. Pero lo que sí es que sufrió una agonía tremenda nuestro Señor Jesús. Y los comentarios que hacían estos dos jóvenes, porque eran los jóvenes, me imagino que eran hermanos, porque iban a Emaús, a la misma ciudad, y estuvieron en la misma casa, e iban a cenar juntos, me imagino que eran hermanos. Cleofas era el nombre de uno de ellos. Léame el siguiente versículo. Y entonces sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó con ellos. Ellos venían caminando y platicando los detalles de lo que pasó, todo lo que sucedió. Pero el desánimo que los agobiaba su corazón, porque habían visto que este Cristo Jesús que había limpiado los ojos de Bartimeo y los ojos del otro ciego que le dio la vista, había visto resucitar a la hija de Jairo, habían visto resucitar también a Lázaro. Este hombre, varón temeroso de Dios, hombre generoso, bueno, de dulce corazón y de lindo habla, Cristo Jesús tu Salvador, murió calladitamente en la cruz. Y ellos iban comentando todo esto. Desalentados de su corazón, iban regresando de Jerusalén a Emaús, como volviendo otra vez a las andadas de la vida, como lo hicieron los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando dijeron, y ahora ya está muerto nuestro Señor Jesús? Vámonos a pescar, somos pescadores, vámonos a nuestras tareas antiguas. No tenía nada que andar haciendo estos discípulos de Emaús, ir a Emaús. Si tú ya abandonaste el pecado, abandónalo definitivamente y quédate en Jerusalén. El Espíritu de Dios quería que ellos estuvieran unidos en Jerusalén, pero ellos ya desanimados y comentando todas las suertes tristes de haber visto derrotado a su Salvador, muerto en la cruz del Calvario y enterrado en una tumba, inerte su cuerpo duro, sin esperanza, dijeron regresémonos a la vida antigua.
Tenían que caminar un chorro de kilómetros, más o menos como 10, 12 kilómetros, unas 6 millas, 7 millas alrededor. Y ellos se regresaron desanimados. ¿Qué son estas cosas que vienen? Mientras que él venía caminando, el siguiente versículo, se les emparejó nuestro Señor Jesús y ni cuenta se dieron que un extraño se les acercó. Sus ojos de ellos, que dice la Escritura, estaban ¿qué? Velados. Un velo no nos deja ver a Dios. Hermanos queridos, hay un velo de separación que no nos permite ver con claridad el amor de Dios, cuidándote cada día, protegiéndote cada día. Si tú respiras es gracias al Dios dador de la vida. Si tienes alimento y un plato de comida que devorar al ratito, es por el dador de la vida. Si tienes en tu entorno a seres queridos, familiares tuyos, por el dador de la vida. Si tus ojos ven, si tus oídos oyen, es por el dador de la vida, Jesucristo nuestro Salvador. Pero tenemos un velo que no nos permite ver. Gracias, hermana, muchas gracias. Sabes cómo la necesito el agua. Tenemos un velo que no nos permite ver a Dios trabajando por ti y por mí. Nos embotamos en medio de los problemas y las tristezas de esta vida. Nos encerramos en nuestros dolores. Nos encerramos en nuestras penurias, en nuestros problemas ficticios. Tenemos miedo al futuro. ¿Saben por qué? Porque hay un velo de separación. Hay algo que no nos permite contemplar a Dios cara a cara. Y estos discípulos tenían un velo que no les permitía mirar cara a cara y darse cuenta que está a tu lado es Jesucristo. Porque si tú tienes familiares en un lado de ti, es por la mano generosa de Cristo Jesús, tu Redentor. Pero ese velo no nos permite ver a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mejor nos confiamos en otras personas. Mejor nos confiamos en un médico. O nos confiamos en la esposa o en el esposo. Nunca te va a dar la felicidad que solamente Dios te da cuando tú confías en Dios. Dale tu corazón a Cristo Jesús. Inclínate con reverencia ante el dador de la vida. No te inclines ante ninguna cosa que no sea Cristo. Es mentira que ellos te pueden proveer salud, vida. No hay ninguna cosa en el planeta que le pueda dar al ser humano la felicidad completa si no es Cristo Jesús. Toda imagen que se adore, todo individuo que sea adorado, toda entalladura que sea adorada, cualquier imagen está a la perdición y su ruina es inminente. Llegará el fuego para consumir todo tipo de imágenes en el planeta. Las cosas que el hombre adoró, lo que el hombre quiso adorar, se van a consumir en este planeta a través del fuego que Dios traiga al final de cuentas. Pero los que aprendieron a adorar al dador de la vida, permanecerán de pie. Así que estos hombres estaban velados de sus ojos. ¿Qué pláticas son estas? Mira cómo Dios se acerca al ser humano para preguntarnos, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y ya están cansados de tantas ideas. Hay muchas ideas en su mente. Hay muchas cosas que ustedes, proyectos que tienen trazar y no se hacen, negocios que intentan hacer y no son fructíferos. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas ustedes están hablando? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué tú estás triste? Te puede preguntar Cristo Jesús. ¿Por qué nos ponemos tristes los seres humanos? Ponemos tristes los seres humanos porque hemos perdido de vista al Dios del cielo, al que nos dio forma en el vientre de nuestra madre. Por eso es que nos ponemos tristes, temerosos. Por eso es que no queremos enfrentar el futuro con vigor, con esperanza, porque no conocemos al que está en un lado de nosotros, que nos dice: ve adelante, yo estoy a tu lado, donde quiera que tú vayas, iré contigo. Esa es la expresión de Cristo Jesús: donde quiera que tú vayas, yo voy a ayudarte. Eso es bíblico, hermanos queridos.
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo nuestro Señor Jesús. Pero no queremos oír, nuestros oídos están velados también. ¿Ustedes creen que este Jesús no sabía por qué ellos estaban tristes? ¿Que tú crees que Dios no conoce tus tristezas? ¿Que tú crees que Jesús no sabe tus dolores y tus congojas? Ay, no. Te pregunta a ti y le preguntó a estos para ver qué desembuchaban, para ver qué soltaban, para ver si se sinceraban con Dios, para ver si le decían: Señor, es que han pasado las cosas así, así. Y miren el relato. Respondió uno de ellos, el que se llamaba Cleofas. Lo identificaron con nombre y todo. Lucas escribió todo esto, ellos no escribieron esto, fue Lucas el que escribió esto. Y ellos narraron a Lucas todo el relato para que fidedignamente quedara registrado este pasaje, que es muy importante para ustedes y para mí, porque ellos nos dan testimonio a nosotros de que Cristo resucitó. Por eso es importante que ellos no omitieran ninguna palabra de la conversación que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos dijo: ¿acaso que eres tú el único forastero? Tú eres un extranjero aquí. Jerusalén era un lugar donde llegaban gentes de todos lados, y más en el día de la expiación, o bueno, ahora en el tiempo de las fiestas, cuando la Pascua se había aproximado en Jerusalén. Así que habían venido de muchos lugares. Tú eres el único forastero que no se ha enterado qué es lo que está pasando por acá. Así consideramos nosotros a Dios. Así consideramos a Cristo, un forastero, un extraño, alguien al que nosotros no conocemos, alguien al que nosotros desconocemos, alguien con el que no tenemos una relación para decir quién es realmente. Y consideramos a nuestro Señor Jesús como un forastero, cuando Él debería ser nuestro hermano mayor en familia. Cuando tú te estás casando, Él es tu compañero en tu matrimonio. No deberíamos considerar a Jesús como un forastero. ¿Eres acaso tú el único forastero? Ay, que no sabe de las cosas. Y Jesús le pregunta: ¿qué cosas? ¿Acaso Jesús no sabía qué es lo que había sucedido en Jerusalén en esos días? ¿Que acaso Jesús es un ignorante? No. Si alguien sabía qué es lo que había pasado en Jerusalén, era nuestro Señor Jesucristo. Porque Él había muerto como un cordero inmolado. Porque Él mismo fue el que sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades en la pesada cruz. Si alguien había vivido la experiencia, alguien había sido el protagonista de todo lo que había acontecido en Jerusalén, era Cristo Jesús. ¿Cómo no iba a saber todas las cosas? Quería preguntarles: ¿de qué cosas? Y ellos respondieron: pues de Jesús, el Nazareno, el que creció en Nazaret, un varón, pero profeta, poderoso en obras, en palabras, delante tanto de Dios como de los hombres. Este hombre, poderoso en palabras, que cuando Él decía una cosa se hace. Cuando Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué hermosas palabras nos dio. Si tú lloras, si tú sufres, Jesús extendió una bendición especial. Dijo: feliz. Si sufres, feliz, porque recibirás consolación. Si lloras en medio de las congojas de este planeta, vas a ser feliz. Si eres perseguido por mi causa, si alguien te vitupera, si alguien te hace algún daño, feliz tú, porque yo estoy para defenderte, porque yo soy tu escudo, porque yo voy a ser tu fortaleza, porque en medio del polvo soy capaz de levantarte. Cristo Jesús tiene la facultad, porque Él venció el pecado, la muerte y el dolor. Así que si muero, me vuelvo gusanos y me vuelvo un polvo, al fin de cuentas todos moriremos. Pero si creo en Cristo Jesús, cuando mi Señor Jesucristo vuelva, ustedes y yo seremos levantados del polvo de la tierra. Tiene razón de ser las cosas con Cristo Jesús. Así que este Jesús sí sabía de las cosas que habían acontecido. Ellos quisieron agrandar más la escena y dijeron: ¿cómo lo entregaron a los gobernantes?
Fue entregado en las manos de nuestros sacerdotes del templo y luego en las manos de los gobernantes, y lo llevaron y lo crucificaron a sentencia de muerte. Pero nosotros esperábamos, dicen ellos, se nos desvanecieron nuestros sueños. Nosotros como gente del pueblo de Israel, que esperábamos la liberación del yugo romano. Nosotros que ya no queríamos seguirle pagando impuestos a los romanos. Nosotros que ya no queríamos ser hostigados por el yugo de los romanos. Esperábamos que Él llegara como un libertador, así como lo fue Moisés en el pasado y los liberó a los israelitas y los sacó de Egipto y los hizo traspasar por el mar y los liberó. Así que esperábamos ahora a este Señor Jesús. Creíamos que este Cristo Jesús de la cruz, que ahora está muerto, creíamos que Él era nuestro libertador. Pensábamos así, pero no, nuestros sueños se fueron para abajo. Además de todo esto, hoy ya es el tercer día que Él está muerto. Lo crucificaron el viernes, pasó todo el tiempo en la tumba descansando el sábado, hasta en la muerte descansó el sábado nuestro Salvador, para mostrarnos cuán reverente debería de ser el pueblo de Dios, para saber que el sábado es hora santa de consagración, de entrega y devoción, para reverenciar al dador de la vida. Con su ejemplo, Cristo Jesús lo pasó calladito en la tumba el séptimo día. Y con todo y eso se levanta el diablo poniendo un nuevo día de descanso para la humanidad. Se van a perder en este planeta, se perderán todos los que no entienden que Dios hizo el séptimo día, el sábado, como un sello de descanso, de regocijo, de confraternidad, los humanos terrestres con los seres celestiales, con nuestro Creador, dador de la vida. Y ellos todavía dijeron, pero unas mujeres fueron al sepulcro muy de mañana a ungir el cuerpo del Señor y ya no lo encontraron. Y además tuvieron una visión de ángeles, porque unos ángeles hablaron con ellos: buscas al que está vivo entre los muertos. Lo vienes a buscar entre los muertos, pero está vivo, le dijeron los ángeles. Ese es el mensaje angelical y nosotros no podemos escuchar eso, hermanos. Hablaron los ángeles. Hablaron con María Magdalena y María, madre de Jesús, y la otra hermana de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no alcanzamos a escuchar que los ángeles dijeron: ya está vivo el que murió en la cruz. Y fueron algunos de los nuestros, Pedro y Juan, corrieron al sepulcro en la voz de las mujeres. Vayan y díganle, dijeron los ángeles, vayan y díganle a los apóstoles que están reunidos y díganle que Cristo ha resucitado. Y cuando las mujeres le dijeron a Pedro y a todos los discípulos, Pedro y Juan salieron corriendo, pero Juan le ganó a Pedro porque Juan era más joven que Pedro. Y Juan corrió velozmente y llegó hasta la tumba, estaba destapado y solamente el sudario de él narra la Biblia, eso en los 4 evangelios. Estaba solamente ahí, no estaba nuestro Señor Jesús. Y dicen estos hombres acá en Emaús, contando, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. A Él, a Cristo Jesús, no lo miraron. Iban hablándole y platicándole a Jesús, pero a Él no lo vieron y ellos lo tenían enfrente y no estaban viendo a Cristo Salvador resucitado. Siguiente, por favor. Entonces se les dijo: insensatos. Miren cómo fueron tan fieles ellos en poner hasta esa palabra que es como una agresión, ¿no? Que me diga insensato este desconocido, este extraño. Insensato, tardo de corazón, tardo para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato quiere decir falto de sensatez, falta de agudez mental, falta de conocimiento de coco, falta de razonamiento. ¿Por qué no crees? Es lo que le estaba diciendo. Era necesario que el Cristo padeciera. Mira, es una necesidad, hermanos. La humanidad teníamos necesidad de que un Cristo, un hombre santo, muriera en mi lugar, porque si Cristo no moría en mi lugar, yo estoy destinado a la muerte eterna. Pero hoy, de hoy por adelante, tengo el crédito, tengo la victoria, tengo en mi mano el pasaporte para el reino de los cielos, porque mi Jesús se murió por mí en la cruz del Calvario y Él sanó todas mis dolencias y Él me quitó todos los pecados que yo cometí. Él inocentemente murió por ti, por cada uno de los seres humanos. Así que te da el derecho
de ir a la vida eterna. Tú tienes acceso libre, abierto el cielo para que habites con Dios. No debemos morir sin Dios en esta tierra. Hemos de aprender los seres humanos a creer verdaderamente en el dador de la vida. Ponerle nuestro corazón al Señor. ¿Por qué le seguimos apostando al diablo? ¿Por qué seguimos creyendo en nuestras suertes con el enemigo? Creamos en Cristo Jesús. Era necesario que estas cosas acontecieran, que Él se muriera en la cruz para salvarte. Era una necesidad tuya y mía que Cristo se muriera en la cruz del Calvario. Para el universo entero se constituyó una necesidad. Porque si Cristo moría por los de la tierra, estaba muriendo por el universo entero y estaba rescatando su reino en las manos de Dios. Él estaba asegurando su trono también. Digno de ser loado nuestro Señor Jesús, porque nos amó tanto que entregó su vida por nosotros y se quedó calladito. Tenía el derecho de hablar y defenderse y no lo hizo. Los seres humanos necesitamos aprender en Cristo Jesús y que entrara en su gloria, lo más importante. Cristo reina en su gloria, está sentado en su trono como Rey, Señor, dador de la vida, dueño tuyo y dueño mío. Él está sentado en un lugar que le corresponde estar. Quiere darte un lugar a su lado. Quiere darte un trono. Al que venciere, dice el libro de Apocalipsis, lo haré que se siente en un ladito, aquí en mi trono, que se siente conmigo. Eso es lo que quiere Cristo Jesús con los hijos de Dios. Ven, te voy a dar un nuevo nombre. Te voy a poner un cetro en el rey en la mano. Vas a ser una reina en mi casa. Vas a vivir por la eternidad, no sufras más. No eches tu suerte con los de la tierra. Los hombres te traicionan y solamente vas a encontrar dolor. Tu esperanza no está, tu felicidad no está al lado del que duerme contigo. Tu esperanza, tu gozo está al lado de ¿dónde tú duermes? ¿Dónde duerme tu corazón? ¿Tu corazón duerme con Dios? Duérmete con Cristo Jesús. ¿No dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me harás estar confiado? Tu corazón, cuando te duermes, se lo pones en la almohada de Dios. Hazlo, hermano, hermana. Yo lo tengo que hacer. Y entonces dice el siguiente: comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él se decía. Desde Moisés. Y levantará, le dijeron a Moisés, levanta una serpiente brillosa. Una serpiente brillante de bronce. Cualquiera que le muerda, cualquier serpiente mortal que muerda a uno de ustedes, y si voltean a ver la serpiente brillosa de metal, van a vivir. Esta fue la orden que Dios le dio a Moisés. Y el pueblo de Israel, cuando era mordido por una de las serpientes allá en el desierto, eran serpientes mortales. Ellos con fe volteaban a ver la serpiente de bronce que estaba enredada ahí en un palo. Yo había traído algunas imágenes para que fácilmente te identificaras, pero lo puedes contemplar a través de la imaginación. Así que Moisés había montado en un palo ahí en una cruz o en algo, una serpiente que era de bronce. Y cuando el pueblo de Israel con fe confiaba, volteaba a mirar la serpiente de bronce, y a ellos el veneno no les hacía nada. Les comenzó a explicar parte a parte todo lo que de Jesús se decía. El profeta, yo traía las citas bíblicas y todo bien bonito, por eso no se debe confiar uno al PowerPoint porque es importante. Pero Jesús dice, enseñándoles desde Moisés. Moisés, traerán un cordero, lo traerán al santuario, lo van a sacrificar, van a pedir perdón. Este cordero significa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través del profeta Moisés y a través de Aarón, Dios les estaba explicando el plan de salvación. No se los había explicado ya, se los estaba explicando ahora a estos discípulos de Emaús. Pasando por todos los profetas, todos ellos decían una cosa. Un momento. Zacarías, él decía que por 30 monedas de plata iba a ser vendido nuestro Señor Jesús, lo mencionamos en la escuela sabática. Y por 30 monedas de plata
fue traicionado nuestro Señor Jesús. El que mete su pan conmigo, allí junto conmigo, que moja su pan conmigo, me traicionará. Estaba hablando uno de los profetas. No me acuerdo las citas bíblicas. El pimpollo. Otro profeta habló del pimpollo, nuestro Señor Jesucristo. Un capullo fresco. Y Él vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Isaías, otro profeta. Porque este varón, apartado del mal, murió por nosotros. ¿Qué dice? El cordero, como un cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Él molido por nuestras rebeliones, molido por nuestras enfermedades. El dolor lo llevó consigo y por su llaga nosotros fuimos curados. Lo explicaron una y otra vez. Amós, te vas a casar, le dijeron a Amós, te vas a casar con, no sé, Gomer, creo. Porque tú te representas a Dios y Gomer es una prostituta. Y así es mi pueblo, que a veces está conmigo y luego me deja. Se prostituye porque está con él y luego se retira. Así es el pueblo de Dios. A veces estamos con Dios y a veces nos retiramos de Él. Lo había explificado de diferentes formas a través de todos los profetas, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas. El libro de los Salmos, se cansa el libro de los Salmos de hablarnos de Cristo. Como perros me han rodeado, dijo el Señor. El buey, la vaca, saben quién es el dueño, conocen el dueño de su pesebre, comen a mano de ellos, pero mi pueblo me ha abandonado. Y es Jesús que les hablaba y les explicaba a estos dos discípulos que estaban abandonando Jerusalén para regresarse. Y la siguiente, como ya llegaron a la aldea a donde ellos iban, ¿me permites anterior, por favor? Caminaron 10 kilómetros como de aquí hasta allá, hasta el aeropuerto más o menos. Y la plática de nuestro Señor Jesús con los dos discípulos era muy amena, era muy fresca. Sus mentes de ellos decían, oye, tienes razón. Sí es cierto, como un cordero debía de ser llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Tenía razón, por eso nunca dijo nada en la cruz. Solamente iba razonando. Pero nuestro Señor se hizo como que Él va más allá. Y realmente Cristo Jesús sí va más allá. Siempre va a ir más allá porque nuestro camino es aquí y el de Él es más allá porque Él es Dios. Con todo eso ellos lo obligaron a quedarse con nosotros. Quédate con nosotros. La noche ya llegó. En el desierto ya empieza la temperatura a bajar mucho. En la noche hay asaltantes, hay fieras. En la noche salen los escorpiones. En la noche salen muchas serpientes en el desierto. Quédate con nosotros, no te vayas. Pasa la noche con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Cristo Jesús, quédate en mi hogar, quédate en mi casa, cena con mis hijos? Porque no somos capaces de invitar a Cristo Jesús a que venga a cenar a nuestra casa. Porque nosotros no somos capaces de decirle, Señor, aquí en mi casa hay problemas, aquí en mi casa falta la felicidad, pero necesito que estés conmigo. ¿Cuántos nosotros no hemos tenido el coraje de decirle, Señor Jesús, no te vayas? Quédate en nuestra casa, en nuestro hogar. Hagámoslo, hermanos. Si nosotros invitamos a Cristo Jesús, las cosas van a cambiar, te lo aseguro. En medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas y tus congojas, si tú invitas a Jesús, nuestro Salvador, Él no te va a defraudar. Él no te va a quedar mal. Y vas a reconocer lo que es la verdadera paz y la verdadera felicidad. Quédate con nosotros. Se hace tarde, el día ya declinó. Déjame decirte que la historia humana en este planeta casi está a punto de declinar.
los acontecimientos humanos que le competían a este planeta, la historia de la humanidad, están a punto de declinar. Falta poco para que nuestro Señor Jesús tenga que volver a este planeta y ponerle fin al pecado y a la muerte. Pero invite a Cristo Jesús a su vida. Invite a Cristo Jesús a su familia. Él va a enderezar tus veredas torcidas. Él va a darte lo que no esperas que te iba a dar. Lo obligaron, dice la Escritura, lo obligaron a Cristo Jesús. Quédate, Señor. Insistámosle a Dios. El que me busca, dice el Señor, el que me busca de mañana, de madrugada, me va a encontrar. El corazón que se inclina ante Dios encontrará regocijo en Dios. Esto es algo así. No es porque Dios no preste atención a tu necesidad. Es porque Él quiere ver que tu corazón realmente se abre y le digas: ven, Señor Jesús, quédate con nosotros. Pero el ser humano necesita a Dios. Parece que mientras que tengas fuerza, vigor, salud, dinero en el bolsillo, una buena casa y buen todo, parece que ese Dios lo necesitan los de la calle, los necesitados, los que no tienen casa, los que no tienen salud, los que no tienen familia. Como que para ellos es ese Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Cristo Jesús y no nos hemos dado cuenta. Tú y yo necesitamos de Dios. Pero fíjese la siguiente. Siguiente, por favor. Pasó y se sentó nuestro Señor Jesús con ellos a la mesa. Me gusta este pasaje, porque Él llegó y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó los panes. ¿Sabe que cuando tú le invitas a Cristo Jesús a entrar a tu vida, Él ya toma control de tu casa? Si tú invitas a Cristo Jesús a tu casa, a tu hogar, toma control inmediatamente de las cosas. Y ya no te pide permiso, porque Él es el dueño de todo. ¿Cuántas veces le dijo a los discípulos: no tengo yo ganas de celebrar la Santa Cena con ustedes? La había celebrado el jueves pasado. ¿Cuánto gozo quiero yo celebrar la Santa Cena con ustedes? Para abrazarlos, porque cuando eso suceda, es que yo ya habré resucitado. Yo ya habí vencido la muerte y el pecado. Yo ya vencí a Satanás para cuando pase esta nueva Santa Cena. Por eso es que Él decía: cuántas ganas tengo yo de celebrar de nuevo una Santa Cena con ustedes. Y ya lo estaba celebrando con estos dos discípulos, los extraviados, los que se retiraron de Dios, los que se fueron de Jerusalén. Así que no te sientas mal cuando tú creas que has caminado muy lejos y te fuiste muy lejos de Dios, porque Él quiere venir contigo. Él quiere estar a tu lado. Él va a venir contigo a tu encuentro, aunque tú te vayas en sentido contrario de la dirección de Dios. Porque Dios te va a buscar, porque te ama y quiere celebrar la Santa Cena contigo y a tu lado. Por eso es que estos discípulos tuvieron el privilegio de ver el pan. Él lo partió y se los da y les dio. Y mire lo que dice y aconteció que estando estos le fueron abiertos los ojos. Tus ojos se van a abrir cuando tú celebres la Santa Cena del Señor y te des cuenta que la sangre preciosa de Cristo Jesús es tu cheque para que tú sea pagado tu deuda. En la Santa Cena, cuando tú tomas el pan del Señor, te das cuenta que su cuerpo, que murió colgado en el madero, es el precio por el cual tú tienes derecho a la vida eterna. Es hasta entonces cuando se nos van a abrir los ojotes de la vida espiritual. Es hasta entonces cuando nosotros podemos comprender las cosas que se dividen entre lo material y lo espiritual o lo celestial. Porque en esta vida nosotros tenemos algunos placeres momentáneos. En esta vida nosotros tenemos algunas cosas de gozo por un rato, pero Dios quiere que tú aprendas a tomarte las cosas que son para siempre. Las cosas que son para siempre. Una casa en la mansión celestial. Al lado de Cristo Jesús, salud y vida, regocijo, familia completa al lado de nuestro Salvador.
Todo esto es importante. Se les abrieron y reconocieron, mas se les fue del momento, se fue de su presencia. Y ellos comenzaron a decir, el siguiente versículo por favor: hey, ¿no ardían nuestros corazones a nosotros cuando Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cosas pasan así con Dios. Cuando Dios te habla al corazón, tú te das cuenta de que hay un mundo mejor, una esperanza gloriosa, una vida eterna. Tú no tienes que morir, tú tienes que confiar en Cristo Jesús tu Salvador. Y se levantaron en esa misma hora. Le habían dicho: Señor, quédate porque ahí afuera hay serpientes, afuera hay frío, afuera hay ladrones. Ellos se levantaron, ahí iban a cenar. Venían cansados de 10 kilómetros de caminar. En el mismo momento, con la energía de Dios, recuperaron fuerzas y dijeron: lo más importante, Cristo ya resucitó. Lo reconocieron con sus manos cuando estaba repartiéndoles el pan. Tal vez le vieron las heridas de los clavos, tal vez. Lo dicen 2 veces. Al final, este pasaje lo dice al final. Cuando repartía fue cuando habían reconocido a Cristo Jesús nuestro Salvador. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque se levantaron en ese mismo momento y echaron carrera, ya no caminando, ahora corriendo y a trotecito fuerte, porque llegaron hasta Jerusalén, al lugar donde estaban los demás discípulos, a decirles: tenemos una gran noticia. Y les taparon la boca porque de allá para acá les tenían otra nueva noticia. Ya los apóstoles que estaban reunidos, Pedro y todos los demás, Simón, dice la escritura, les dijeron: hey, espérense, tenemos algo que decirles más importante. Vimos a Jesús, estuvo con nosotros, ha resucitado. Esta era la noticia que ellos llevaban fresca. Esta es su noticia nueva, ya se la estaban tapando de allá para acá. Oh, es que estuvo con nosotros también. Nosotros también lo invitamos a nuestra casa, platicamos juntos. Él resucitó, ha resucitado el Señor. Qué gozoso momento, mis hermanos, qué victoria. El mundo cristiano tiene sentido, aquí tiene sentido. De nada sirve que las iglesias prediquen el amor, que bla, 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 bla. Te pueden predicar un chorro de cosas, pero si no te dicen que Jesús has resucitado, si Jesús no es victorioso sobre la muerte, de nada sirvió ese evangelio. El evangelio nato y claro y que tiene verdadero valor es cuando te dicen: el Señor vive y vive para interceder por ti. Está ante el Padre Celestial intercediendo por ti. A pesar de que seas un pecador, Cristo te ama porque Él murió por ti y espera el momento de venir a abrazarte para llevarte consigo al reino de los cielos. Este es el evangelio realmente, mis hermanos. Esto es lo que le da sentido al cristianismo. Mahoma, Buda y todos ellos tienen sus tumbas vacías o sus tumbas cerradas, pero la tumba de tu Cristo está vacía, porque nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad del Padre, esperando el momento en que quiere Él ya regresar por los de la tierra, por los que vino a rescatar, por los que creyeron en su nombre. A Jesús se le hace corto el tiempo para regresar. Nosotros aquí en la tierra decimos: Señor, ¿hasta cuándo vas a venir? No nos damos cuenta, mis hermanos, que necesitamos platicárselo a nuestros seres queridos para que ellos también crean en Cristo Jesús y se salven. Dice la escritura, dice que se tarda un poquito el Señor, esperando a que se juntan los que faltan para salvarse. Hay que esperar un poco, a esperar a nuestros seres queridos para que también crean en el autor de la vida. Déjeme la siguiente, por favor. Allí está. Y entonces les contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al compartir el pan. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando compartió el pan. Cuando vieron las señales. Me imagino yo que ellos vieron las señales de los clavos en las manos. Entonces, espantados, mientras aún hablaban con estas cosas, Jesús se puso de pie. Se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué más glorioso acontecimiento, porque el dador de la vida ahora estaba presente. Ya no eran pláticas, ya no era solamente lo hemos visto. Ahora Cristo Jesús está allí. Y espantados todos dijeron: a lo mejor es un espíritu.
Pero nuestro Señor Jesús se acerca con ellos y dice, no, señores. Así como Satanás es un ser espiritual que nosotros no lo vemos, porque está en una región diferente a la de nosotros. Es un ser espiritual, tiene una naturaleza diferente. Los espíritus no tienen huesos ni se oyen sus palmadas. Tóquenme, yo tengo huesos, yo tengo carne, además tengo hambre. ¿Tienen algo para comer? Y dice la escritura que en ese momento ellos mismos tomando un pedazo de pan, un pedazo de pez tostado por ahí, me imagino que lo cocinaron, y un poco de miel le dieron y él comió. Él comió antes de ellos. Tenía hambre, estaba atado a un cuerpo humano nuestro Señor Jesús. Le dieron parte de un pez asado, dice ahí, y le dieron un pedazo de panal de miel para que lo chupara y lo presionara y le sacara la cera. Y él tomó y comió delante de ellos. Este es el testimonio que dieron las escrituras. Y les dijo estas palabras que hablé estando con vosotros. Era necesario que se cumpliera todo lo que tenía, que por eso me quedé callado en la cruz. No dije nada. Permití que el Satanás exteriorizara su carácter. El deseo del Satanás era destronar a Cristo Jesús, darle muerte, porque él se quería quedar con el trono de Cristo. Y ahora el universo entero, los ángeles y seres celestiales pueden contemplar cuál es el propósito del corazón de Satanás: matar a Cristo Jesús para reinar sobre ti. ¿Por qué tú y yo le tenemos que seguir dando la aprobación al diablo? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir pisoteando los mandamientos de Dios? Imposible. Para las personas que comprenden esto, sabrán entender que la ley de Dios se debe de exaltar, que los mandamientos de Dios se deben de levantar, porque los mandamientos le pertenecen al dador de la vida y son la representación de su carácter. Por lo tanto, tu victoria está en creer en Cristo Jesús y seguir sus pisadas. El que me ama, dijo Cristo Jesús, guarda mis mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Sin mentiras, no hay domingo, no existe, eso es satánico, totalmente satánico. El domingo es una rebelión contra Dios. El sábado es el día del Señor y se tiene que tomar para la eternidad. Los hijos de Dios van a guardar por toda la eternidad el sábado. Ese es el Hijo de Dios que cree en Cristo Jesús. Caminaré así. Toda rebelión será castigada en esta tierra. El Papa y toda la gente que quiera caminar hacer su propia voluntad, aquí se va a quedar. No lo digo yo, lo dice la dichosa palabra de Dios. Cualquier hombre y cualquier mujer que siga al hombre se perderá. Pero si tú sigues a Cristo Jesús, si tú sigues los mandamientos de Dios, vas a vivir por la eternidad, feliz, como nunca debiste de haber dejado de ser feliz. Vas a vivir feliz por siempre. Así serán los hijos de Dios, los que con un corazón lleno de vigor, de esperanza y de valor. Se necesita gente veraz, gente valiente que se mantenga del lado de la verdad aunque se desplomen los cielos. Usted tiene que estar al lado de Cristo Jesús si quiere vivir por toda la eternidad. Tu familia va a vivir por siempre si se apoyan en Cristo Jesús. Me gusta creer en Jesús. Quiero creer en Jesús. Me conviene creer en Cristo Jesús. Y si tú dices que es por conveniencia que yo voy a ir a vivir al reino de los cielos, qué bueno. Porque me conviene estar al lado del dador victorioso, no del perdedor. El perdedor se llama Satanás y ya fue vencido en la cruz del Calvario cuando Cristo vino y le puso en la cabeza su pie. Aunque él lo hirió en el calcañar, Cristo Jesús le dio herida de muerte. Y de aquí en adelante Satanás quedará juzgado por el dador de la vida que se llama Cristo Jesús. Él tiene el control y quiere tener el control de tu corazón. Ese es el problema, que el ser humano no le quiere donar el corazón al Señor. Lo único que pide el Señor, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojotos, tus ojos que miren por mis caminos. Que tus ojos miren por mis caminos. Solamente eso. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quiere el ser humano darle el corazón a Dios? Nos encanta el pecado. Nos encanta el placer de esta vida. Pues quédate disfrutando tu placer, que esa es tu única gloria.
Tu única gloria será un ratito de placer. 5 minutos de sexo, un SIDA, te vas a morir como Tomás, mi amigo. Se enfermó en Texas, fue y enfermó a la esposa en México, nació una niña con SIDA, están muertos los 3. Esperando el glorioso regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres correr la misma suerte que ellos? El pecado te trae dolor y muerte. Enfrente de mi casa, Marcos, un joven desde chiquito, a la manita caída y andar jugando a la señorita. A ver, Marcos está en la tumba. Se murió lleno de SIDA. Qué lástima, mi amigo Marcos. Un buen joven, vigoroso, buen carácter, saltarín, lleno de energía, entregado al sexo opuesto, enfermizo de su corazón, lleno de SIDA, está en la tumba. ¿Quieres correr la misma suerte que ellos? El pecado trae dolor y desgracia, ruina. El pecado dura un ratito. Sí, lo disfrutas mucho, sí, muy bonito. Pero después te enseña sus 20 garras. Y lo único que hace Satanás es que cuando te tiene bien atrapado, no te quiere soltar. Pero para eso vino nuestro Señor Jesús, para romper las cadenas de impiedad, para que su pueblo de Dios, para que los que con humildad aprenden a seguir las pisadas de Cristo Jesús, sean liberados de todo, sean liberados de todos los demonios que esta tierra nos ofrece. La mentira es un demonio, la codicia, otro tipo de demonios, el adulterio, otro tipo de demonios, los vicios son otro tipo de demonios. Cada vez que tú agarras aquello y te lo tomas, te lo inyectas o te lo fumas, estás diciéndole al diablo, quiero estar contigo. Le estás diciendo a Jesús, no me importa que hayas muerto por mí en la cruz del Calvario. No me importa que te haya costado yo. El que tú hayas dejado tu trono de gloria, hayas venido a nacer como un bebé en Belén y finalmente, después de 30 años, ya maduro como un joven, murieras por mí calladamente. Yo no te pedí que te murieras por mí. Ese tipo de gente, cuando venga nuestro Señor Jesús, con el puro resplandor de su venida y con el puro sonido de sus trompetas, porque los cuerpos no transformados de inmortal a inmortalidad y los cuerpos no transformados de lo corrupto a lo incorruptible no podrán soportar la presencia del Altísimo. Y les tengo una mala noticia. Todo pecador que gozó en esta tierra, aquí se va a morir. Mas todo hombre y mujer pecadora que aprendió en esta tierra a creer en Cristo Jesús y a ponerle su corazón en las manos y pedirle y suplicarle que lo transforme, va a tener vida eterna. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. De tapa a tapa, el juicio de Dios está en la mano de Cristo Jesús. De tapa a tapa de la Escritura, la vara para medir está en la mano de Cristo Jesús. De tapa a tapa en la Biblia, en las manos de Cristo Jesús está la balanza. Y porque Él tiene la equidad y no permite que nadie le dé consejos, porque es el dador de la vida y lo demostró con sus hechos, cuando venga el Señor, los hijos de Dios podrán gozar por la eternidad vida eterna. Y los malditos al fuego, junto con Satanás y sus secuaces. Que Dios les bendiga, mis hermanos. La vida y la muerte. Escoge la vida de Cristo Jesús para que vivas. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a cantar un último canto. Y es... 366, ¿lo tienen por ahí, muchachos?
En Cristo hallo amigo. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda del Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es muy fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, y al creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, A pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Nuestro amado Padre Celestial, bendito y alabado sea su nombre, Señor. Gracias le damos, eterno Padre, por su bendición. Gracias por darnos la oportunidad de conocer de su santa palabra y a través de ella poder contemplar a nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nosotros, Salvador de los que creen en tu nombre, Salvador de los que se toman tu palabra, Señor, como nuestra, porque has venido a esta tierra, Señor, para morir sobre los de la tierra y bendecir a todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor, porque nos has escogido para tu luz admirable. Gracias, Señor, porque a través de las Sagradas Escrituras podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió, inmolado como un cordero, fue llevado al matadero, y aunque nosotros escondimos de él el rostro y fue menospreciado por cada uno de nosotros, ahora podemos comprender, Señor, que moriste para nuestra salvación. Un día volverá Cristo Jesús, al quien esperamos. Nos gozamos como pueblo, como familia, como hermanos. Nos gozamos esperando el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras eso acontece, Señor, ayúdanos a compartir este pensamiento con nuestros seres queridos, a decirles que tú eres el Dios hacedor de sus vidas y que también les amas tanto, Señor, que estás esperando que ellos te entreguen el corazón. Gracias, Padre, por llamarnos tus hijos. Te alabamos y te damos gracias por ello, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, bendito seas. Amén.